Buenas tardes, hermanos, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este tercer culto acá en nuestra iglesia. Si hay alguna visita que nos acompaña, sea bienvenidos, que puedan pasar un lindo tiempo aquí en nuestra congregación, escuchando la palabra también. Vamos al tema de hoy, el tiempo es inexorable, rápido. Colosenses capítulo 3, y hoy vamos a desarrollar el siguiente tema sobre la tolerancia, ya no de la queja, dejamos la queja por un lado y vamos a hablar sobre la tolerancia mutua, tolérense unos a otros. En la terminología bíblica está la expresión soportaos unos a otros. ¿Listos? Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Listo, mis hermanos, para estudiar la palabra. No hace calor, ¿verdad? ¿O sí? ¿Están con calor? ¿Qué puedo hacer, hermano? Yo no puedo hacer nada. Dice así la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Alguien ha dicho perspicazmente que la iglesia no es una galería de arte para la exhibición de santos eminentes, sino más bien es un hospital para ayudar a pecadores enfermos. ¿Qué dice usted? La mayoría de nosotros, cuando por primera vez ha llegado una congregación cristiana, a veces hemos quedado decepcionados y desilusionados porque pensábamos encontrar a gente perfecta, pero conforme nos metíamos en la vida de la iglesia, nos hemos dado cuenta que era gente débil, gente con errores, gente con defectos. Y muchos, al desilusionarse, optaron en irse de la congregación. Y están buscando la congregación perfecta. No existen las iglesias perfectas, porque están compuestas por gente imperfecta como tú y yo. Es por esa razón que la palabra de Dios nos dice en esta mañana: soportaos los unos a los otros, tolérense. ¿Por qué Dios ha dejado este mandamiento? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué está este mandato que debemos soportarnos? Por una sencilla razón: porque existe en la iglesia gente espesa, gente de mal carácter. ¿Tú crees que si en la iglesia hubiera gente así como Saúl Díaz, buenos, lindos, mochitos, usted cree que hubiera este mandato? No. Hay gente que critica. Hay gente que todo lo ve gris, todo lo ve negro. Hay gente de mal genio. Y eso no solo es en la calle, es aquí también. Por eso Dios dice: sopórtense. ¿Es difícil soportar? ¿Es fácil, soportar? No. Ese mal vecino, ese mal jefe, ese esposo gruñón, esa esposa malhumorada, ese hijo medio rebelde, ¿no? Difícil es soportar, ¿no, mi hermano? Hay situaciones pues que uno quisiera que no suceda, ¿no? Hay situaciones que nos hacen a veces perder los papeles. La semana pasada meditábamos en Moisés, este hombre que tuvo que soportar la carga, el peso de esta gente que quería más carne.
¿Y sabe lo que dice la Biblia de Moisés en el capítulo 12, número? No necesita buscarlo porque sale aquí en la pantalla. Versículo 3 dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres. Era el hombre que tenía más paciencia. Era el hombre que tenía más la capacidad de aguante. Él no perdía los papeles así nomás. Él sabía sobrellevar la situación. Y era único en su especie, no había otro como él. Pero en el capítulo anterior a este texto, dice la palabra que él se queja ante Dios porque ya no podía aguantar que la gente ya no quería comer maná, ni que, aunque sea con chocolate, maná de vainilla. Ellos querían carne. Y aunque habíamos escrito la semana pasada que aunque Dios les había dado codornices en la mañana, pero ellos querían más carne, y habíamos aprendido que ellos eran gente codiciosa, querían más, no se saciaban. Y dice Moisés en el capítulo de Números, capítulo 11, él tuvo la falta de tolerancia, él perdió la paciencia y le dijo al Señor: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. No puedo, Señor. ¿Te has sentido alguna vez así? Impotente, con ganas de explotar y tirar todo por la borda. ¿Te cansaste de dar, de servir en tu matrimonio y llega un momento que ya no quieres? ¿Te cansaste con ese muchacho que está en plena crisis de adolescencia, con sus cambios hormonales, emocionales, su cambio de comportamiento? ¿Te cansaste, mi querida madre de familia? Mi querido empleado, que de repente no tienes un jefe muy paciente, de repente es un hombre que le falta tolerancia. ¿Te cansaste de él? Déjame decirte que Dios nos entiende. Dios entendió a Moisés y Dios no juzgó a Moisés. Y llegamos a la conclusión que soportar y tolerar a una persona no solo es difícil, sino muchas veces es imposible. A lo menos para mí, no sé cómo serán ustedes, hermanos, pero yo tengo que confesar en esta mañana que para mí también es difícil soportar, ¿no? Soportar a veces los problemas económicos, los hijos, los malos vecinos, las presiones laborales. Hay situaciones que nos sacan de quicio, ¿no? Que nos mueven el piso. Pero es allí donde tenemos que manifestar la paciencia, la tolerancia. ¿Qué es tolerar? ¿Qué es soportar? Es sostener, es llevar sobre sí una carga o peso. Esa es la capacidad de tener aguante, de tolerar, de soportar sin perder los papeles. Estamos frente a un tema difícil, hermano, porque aquí es la prueba realmente de qué madera estamos hechos, de cómo realmente es nuestro carácter, cuánto hemos madurado en la fe, cuánto se ha moldeado nuestro carácter, cuánto nos parecemos a Cristo, cuánto de Dios se ha formado en nosotros, o es simplemente pura religión, pura madera, heno y hojarasca. O realmente Jesucristo ha empezado a formar un carácter, y de eso queremos hablar esta mañana. Por eso he agarrado el texto de Colosenses. Vamos a Colosenses. Allí encontramos cómo ser una persona tolerante. En el capítulo 3, en estos versículos que hemos leído, ahí vamos a encontrar 6 virtudes que son 6 expresiones del amor. Porque la clave es el amor. Una persona que ama va a ser una persona tolerante. Y ahí hay 6, hasta 7 puede haber. Primero, por ejemplo, es la misericordia, la benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, agradecimiento. Versículo 15 al final, sed agradecidos. Son 7 virtudes.
Y si uno cumple estas virtudes, si estas virtudes empiezan a ser parte de nosotros, se empiezan a formar y desarrollar en nuestro interior, en nuestro carácter, nos va a ser más fácil tolerar. La clave es el amor. El amor es misericordioso, el amor es benigno, el amor es humilde, el amor es manso, el amor es paciente. Por eso yo quiero que reflexionemos solamente de cinco virtudes de las 7 que tenemos aquí. Número 1, vestirnos de entrañable misericordia. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo definimos a un misericordioso? Número 1, un misericordioso es el que ve y trata a los demás de la manera en que Dios me trata a mí. ¿Cómo Dios me trata? En medio de mis pecados, de mis infidelidades, de mis traiciones, de mis desobediencias, de mi alejamiento de Dios, en tantos errores que he cometido, déjame decirte que Dios no ha quitado su gracia sobre mi vida. Si yo soy infiel, Él permanece fiel. La Biblia dice que Él no nos ha pagado conforme merecen nuestros hechos. La Biblia dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados y prolongó su misericordia. La Biblia dice que su justicia es hasta las nubes, pero su misericordia es hasta los cielos. Lamentaciones dice que nuevas son cada mañana su misericordia. Así debo tratar a los demás. Pero somos compasivos con nosotros mismos y a veces somos crueles con los demás. Y aquí erramos. A veces cuando nuestros hijos fallan es más fácil juzgarles, sermonearles, reprenderles, resondrarles. Pero piensen un momento, ¿cómo te trata Dios cuando usted falla? Y la respuesta es que Dios es paciente y misericordioso. Así debemos tratar a los demás. Número 2, el misericordioso es mirar a los demás sin ningún interés personal, sino poniendo el interés de los demás primero. Es decir, nuestro amor es incondicional. No buscamos a alguien para recibir algo a cambio. No queremos sacar provecho de la situación. El misericordioso no busca ningún interés en esa amistad. Pero a veces somos muy selectivos en nuestra amistad. Nos conviene juntarnos de personas que de alguna manera yo puedo sacar provecho, donde esa persona me puede bendecir. El misericordioso no busca eso. El misericordioso pone el interés de los demás primero. Tercero, ser misericordioso es tratar a los demás ayudándolos a ser mejores. Es decir, da el paso de servir, de atender. Piensa y evalúa cómo puedo ayudar a mi prójimo. No es simplemente estallar en rabieta y decir: ¿por qué no cambias? No, mi amada esposa, no es así. No es simplemente criticar a tu marido por ser impuntual, por ser desordenado, porque no se baña. No es simplemente renegar por las debilidades, los defectos de carácter de tu cónyuge, sino buscar la manera: ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo que se bañe? ¿O cómo lo baño? No sé. ¿Cómo lo ayudo a ser mejor? ¿Cómo puede ser un mejor esposo? ¿Cómo puede aprender la puntualidad? ¿Cómo le puedo ayudar a ese vecino que es arrogante? A ese compañero de trabajo que es flojo. El misericordioso busca servir, busca atender. Número 4, ser misericordioso es ver a las personas como víctimas y no como victimarios. No es que me aprovecho de la gente, de su dinero, de su bondad, de su posición,
de su cargo en el trabajo. No es que le empiezo a sobornar a mi jefe para que me ascienda de trabajo. Como le decía en la clase de Nehemías, los ascensos, los aumentos de salario vienen de Dios.